Padre, te amo, gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. No dejaremos de decirte gracias, Señor. No nos cansaremos de decirte gracias, Rey. Señor, tu palabra misma lo dice, Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Rey, gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, porque nos amas con amor eterno, Señor. Y tú mismo lo dices que al hijo que amas lo disciplinas, Señor, y al que tomas por hijo lo azotas, Rey. Señor, bendito Rey, ¿cómo entender, Señor, todo aquello que estás haciendo en nuestras vidas? Y todo tiene que ver, es para la perfección, Señor, así como nuestro Hijo, Señor, así como nuestro Señor Jesús, Señor, que dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia, Señor. Oh Rey Santo, gracias, Señor. Gracias. No nos cansaremos de decirte gracias, Señor, por tanto amor, Señor, bendito Dios, para con nosotros, Señor. Tu creación, Señor, el hombre, Señor, que fue hecho del polvo de la tierra, Rey. No nos cansaremos de decirte gracias, Rey. Gracias, Señor, porque nosotros mismos, Señor, fuimos los que caímos, Señor. Nosotros mismos te desobedecimos, Señor. Y nosotros quedamos bajo el maligno, Señor, pero en tu misericordia, Señor, en tu amor, Señor. Señor, bendito Rey, diste a tu Hijo, Rey Santo, Señor, por nosotros, Rey. Señor, gracias. Gracias por escogernos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos un reino de sacerdotes y de gente santa, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con libertad, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en nuestras vidas, en las vidas de los oyentes, Señor. Y que tú, Señor, bendito Dios, edifiques, Rey. Porque tu palabra misma lo dice, Señor, que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifica, Rey. Edifica, Señor, bendito Rey. Y envía la palabra, Señor. Y que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías, Señor, y no se vuelva vacía, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que seas tú, Santo Espíritu de Dios, obrando y manifestando la obra tuya, Señor, la obra de tus manos, Señor, en nuestras vidas, Rey. Y manifestar, Señor, a Cristo Jesús en nuestras vidas. El sumo sacerdote, Señor, se manifieste, Señor, y en nosotros el sacerdocio, Rey. Ese sacerdocio al cual nos llamaste, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que el Santo Espíritu de Dios sea guiándolos a toda verdad. Hoy seguiremos compartiendo sobre el sacerdocio, sería el número 3, y recordando que la palabra sacerdote en hebreo es Cohen y es el número de la concordancia Strong 3548 y significa el que oficia, ministerio, principal, príncipe, sacerdote, vestirse, vestido, ministrar, activar, consagrar, suntuoso. Esto quiere decir la palabra sacerdote. Y debemos de entonces tenerlo muy presente lo que quiere decir la palabra sacerdote. Y nosotros podemos ver
en los primeros escritos de Génesis, cómo un sacerdote viene y ministra a Abraham, o Abram, porque todavía no le habían cambiado el nombre. Y lo podemos ver en Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mis hermanos, y después habla acerca del rey de Sodoma que le dice a Abraham que le dé las personas. En otra versión dice: dame las almas y toma para ti los bienes. Y Abraham le responde que él no va a tomar nada de los bienes de él, porque para que no vaya a decir que el rey de Sodoma lo enriqueció, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos que aquí está diciendo que el rey de Sodoma vino a recibirlo, pero se antepuso este sacerdote del Dios Altísimo. O sea, tenemos que entender que este patriarca que Dios había escogido para algo bien grande y poderoso, donde vendría la simiente de él, que más adelante hablaremos algo acerca de ello, porque nos dicen que sobre la simiente de Abraham, ¿sí?, de este vendrá la bendición. Y entonces se estaba hablando de el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de entender esto, que el rey de Sodoma se mete en esta situación, se estaba anteponiendo y aún estaba en el valle del rey. Y nosotros debemos entender entonces que viene este sacerdote del Dios Altísimo que no aparece en ningún lado más. No aparece antes de Abraham, ni después de Abraham, ni bendijo a Isaac, ni bendijo a Jacob, ni bendijo a Judá, ni bendijo a nadie más, hermanos. Y entonces nosotros podemos entender que esto es algo bien interesante, entender quién era el que se le estaba presentando a Abraham. Y entonces ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 1 nos dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, y esto es Rey de Paz, sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender esto, que qué tipo de sacerdote visitó a Abraham, ¿sí? ¿Qué tipo de sacerdote vino y lo bendijo y le dio la cena, el pan y el vino? O sea, ¿por qué este sacerdote viene y lo visita? Bueno, era porque lo iba a bendecir, ¿sí? Porque como nos dice en Génesis, y Abraham cogió, el sacerdote cogió y lo bendijo, ¿sí? En el versículo 18 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, muy entendido Abraham, ¿sí? Pero aquí nos dice que este sacerdote era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que aquí nos está diciendo que este sacerdocio era eterno, ¿sí? Y que este sacerdocio tenía ciertos privilegios, ¿sí? En su mismo nombre dice que cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem, y esto es Rey de Paz. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros tenemos que entender entonces cuál es nuestro sacerdocio. ¿Qué tipo de sacerdocio estamos llevando nosotros como hijos de Dios? Y debemos entender, hermanos, que el Señor nos llamó un reino de sacerdotes, así como llamó al pueblo Israel, así como les dijo a ellos que vosotros me sois un reino de sacerdotes y de gente santa. Asimismo, el Señor nos habla a nosotros como le habla al pueblo Israel. En Éxodos 19:5 nos dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, mis hermanos, aquí le está diciendo que el pueblo de Israel, esta descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus 12 hijos, los 12 príncipes, estos serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Y dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero el Señor coloca un precedente y dice, si diereis oídos a mi voz, o sea, si escuchamos su voz, si diereis oído a mi voz, si escuchareis, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, no es algo que nosotros queramos decir que nosotros somos sacerdotes, sino que la palabra misma de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios, hermano, que nosotros somos una nación santa, un sacerdocio real, o sea, un real sacerdocio. Esto es lo mismo que le dijeron al pueblo de Israel. Pero, y aquí nos está diciendo el Señor, ¿cuál es la labor? Dice, para que proclaméis las proezas de los que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y está diciéndonos más aún a los gentiles, porque dice, los que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, mis hermanos, es claro que el Señor, ese llamamiento que le está haciendo al pueblo de Israel, ese llamamiento que se les hizo en algún tiempo, también nos lo está haciendo a nosotros. Y debemos de mirarlo aún en Apocalipsis capítulo 1. Hermanos, el versículo 6 nos dice, desde el 5 lo podemos mirar. Y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Aquí nos está diciendo que por medio del Mesías Rey, Cristo Jesús, nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre, y a Él sea la gloria. Ahora, entonces la pregunta es, ¿para qué nos hicieron un reino sacerdotal? Entonces aquí el apóstol Pedro está diciéndonos, para que nosotros proclamemos sus proezas, ¿sí? Si nosotros miramos el ministerio del Mesías Rey, en Isaías 61, ahí nos dice todo lo que el Mesías iba a hacer, ¿sí? Y miremoslo en el versículo 1. El Espíritu de Yahvé el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos. Discúlpame, hermana. Mira que ya habla en plural. Primeramente está hablando del ministerio del Señor y después empieza a hablar ya en plural, ¿sí? Entonces dice aquí, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces aquí nos está hablando ya de algo que el Señor aún allí en una profecía está hablando del ministerio del Señor Jesús y de los que creerían en Él, ¿quiénes serían? Dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de Dios seréis llamados. Entonces es una corroboración, pues, está la profecía del Antiguo Pacto y el Señor nos está hablando, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces aquí ya nos está diciendo algo bien interesante, que nos está diciendo que somos un reino de sacerdotes y que reinarán sobre la tierra. En la Reina Valera nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, mire lo que es este sacerdocio eterno, mis hermanos. Primeramente nos está hablando en Primera de Pedro, nos dice a nosotros que nosotros somos un reino de sacerdotes para anunciar las proezas de lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿sí? Y después dice en Revelaciones o Apocalipsis 5:10 nos está diciendo que nosotros seremos un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que en el milenio nosotros estaremos reinando con Cristo y allí estaremos desarrollando un sacerdocio, mis hermanos. Y mire este sacerdocio entonces, el de Melquisedec, que viene en determinado momento y bendice a Abraham, o a Abraham, porque todavía no le han cambiado su nombre, y lo bendice y
le da el pan y el vino. O sea, por decirlo así, lo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, este reino de sacerdotes que toman pan y vino. Y es importante por qué nosotros tomamos pan y vino, por qué se le entregó el pan y el vino a Abraham. Entonces el Señor le dice a Abraham, le dice que sea perfecto. Y eso es lo mismo que nos están diciendo a nosotros, que seamos perfectos, que seamos santos, que estemos puros. Miremos en Génesis 17:1, cuando el Señor le da a Abraham la circuncisión como pacto y le cambia su nombre. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Aleluya, mis hermanos. Esta bendición también es para nosotros. El nombre Abraham quiere decir Padre exaltado. Y Abraham quiere decir Padre de muchedumbre de gentes, como lo dice allí la palabra. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está diciendo que de él saldrán muchedumbres, y debemos de entender que dice: y haré naciones de ti. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que este llamamiento de Abraham y ese pacto que el Señor hace con él y que le da una simiente, tenemos que entenderlo, cuál es la simiente, porque aún el Señor le está diciendo a él, dice, cuando se le apareció Yahvé, le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, y pondré mi pacto entre ti y mí. Entonces, aquí es donde nosotros debemos conocer, entonces, hermano, lo que el Señor está haciendo aún con nosotros. Porque, ¿sabe una cosa, mi hermano? En Gálatas capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermano, esto es muy tremendo, porque el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas que los están judaizando para que caminaran en la ley de Moisés. Entonces él les está diciendo: mira, la promesa que le dieron a Abraham, esta promesa no se refiere a las simientes, porque si nosotros vemos cuántos hijos tuvo Abraham, pues Abraham tuvo a Ismael, ¿no? Primeramente con Agar, la egipcia, y después él se casó con Cetura, y allí también tuvo 6 hijos. Ahí está. Entonces nosotros vemos que los árabes mismos dicen que su padre es Abraham, ¿sí? Pero está diciendo que no era para las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno.
y a tu simiente, o sea, la cual es Cristo. Sobre esa simiente es que venía la promesa, hermano, y nosotros, por el Señor nos dice, y si hijos, también hijos de Abraham por la promesa. O sea que nosotros somos hijos de Abraham por la promesa, y también ese sacerdocio viene como reino, como reyes, en el sentido de reinar con Cristo en el milenio, y también viene ese sacerdocio. Entonces, el apóstol Pedro, vamos a ir desenredando esto. El Señor nos está diciendo de un reino de sacerdotes. Nos dice en Isaías, nos está hablando que de la simiente de Cristo Jesús, nos dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que nos llaman como un reino de sacerdotes para proclamar, para manifestar a Cristo Jesús en nuestras vidas, esas proezas que Él hace. Y en Apocalipsis entonces ya nos habla y nos dice de esas dimensiones de ese sacerdocio que no solamente es aquí en la tierra, sino que es eterno. Entonces en Apocalipsis 5:10 nos está diciendo que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Y reinaremos sobre la tierra, queriendo decir que allí desarrollaremos no solamente el ser rey de reyes, cuando el Señor nos dice, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, gobernarás sobre tantas ciudades. Allí ese es el reino, el reinado, reyes. Y el sacerdocio, tenemos que mirar cómo estaremos desarrollando ese sacerdocio. Porque si nosotros miramos al rey David, que es un prototipo de rey en la tierra, este se metió en el oficio sacerdotal también. Y él dio los planos del templo. Él colocó los sacerdotes y colocó sacerdotes profetas para la alabanza en el santuario. Entonces nosotros podemos mirar que ese varón era un rey conforme al corazón de Dios. Dígame, hermano, usted, ¿por qué este sacerdote le da pan sagrado a él y a sus compañeros? ¿Y por qué el Señor Jesús está diciéndoles, no habéis leído las escrituras de cómo David entró al santuario y tomó los panes de la proposición? Entonces esto es para que nosotros entendamos la dimensión de lo que el Señor quiere con nosotros, tanto aquí en la tierra como en el reino milenial. Y venga, le digo, hermano, termina el reino milenial y ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces miremos Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que los salvos, óigalo bien, los salvos, porque estamos participando de la primera resurrección y nosotros no vamos a ir al lago de fuego ni nada de ello, ni la muerte segunda, sino que nos está diciendo que seremos sacerdotes de Dios y de el Mesías Rey, el ungido, o sea, Cristo Jesús, y reinaremos con él 1000 años. O sea que el reinado es en el milenio y el sacerdocio. Y miren, mis hermanos, para que nosotros podamos entender acerca del sacerdocio, porque en la segunda parte estábamos hablando de que muchos nos preocupábamos por lo que era el ministerio, y el ministerio es acá en la tierra, pero el sacerdocio es eterno, ¿sí? Para que lo vayamos viendo. Entonces el sacerdocio es eterno, y
¿Cuál es el sacerdocio? O sea, entonces nosotros tenemos el prototipo, ¿sí? Lo que es la sombra, la figura de lo que era el sacerdocio levítico, que ya lo estuvimos hablando anteriormente. En este sacerdocio levítico, pues había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y así como este sacerdocio levítico tenía que limpiarse, tenía que entrar con sangre, ¿sí? Y tener unas vestiduras, asimismo nosotros. Para entrar a la presencia del Señor, hermanos, entramos es por medio de su sangre. Y digámosle, si nosotros estamos en una estatura espiritual de que no estamos pecando, como nos lo dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, el 4 y el 5, y ahí es donde nos dice el apóstol Juan que el enemigo no nos toca cuando llegamos a esos grados de que no estamos pecando. De todos modos, de todas formas, necesitamos la sangre del Cordero para entrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él, ¿sí? Y entonces por medio de Él entramos por ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su cuerpo, su sacrificio. Esto nos lo dice en Hebreos. Y hermanos, en Hebreos 10 nos lo dice muy claramente, en el versículo 19 nos dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mire, esto nos lo muestra el Señor con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico tenía que entrar por sus puertas, o sea, Cristo Jesús, la puerta, y lo primero que se encuentra es el altar del sacrificio, que es lo que el Señor nos dice, que tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Ese sacrificio de Cristo Jesús, a través de su sangre, podemos entrar por ese camino. Y dice que la segunda parte, el segundo altar que encontraba el sacerdote era el altar donde está la fuente de agua, que era en bronce. Estos dos altares del atrio eran hechos con bronce, queriendo significar tipología de lo que era el pecado. Y entonces nos dice aquí que lavados los cuerpos con agua pura, el sacerdote también tenía que lavarse su cuerpo y vestirse con vestiduras sacerdotales. No le era permitido entrar sin sus vestiduras. Ellos entraban al tabernáculo o al templo con ropas de civil. Dentro del tabernáculo o el templo, en este caso cuando se hizo en Jerusalén el templo, ellos allá adentro se cambiaban sus ropas para oficiar. Entonces, mis hermanos, asimismo nosotros como sacerdotes, y nos dice aquí, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque es la gracia, no es la ley. Y nosotros debemos de acercarnos a Él en fe. El sacerdocio allá se presentaba con sangre y cumplía todo lo que decía la ley, y para que no fuera muerto, ¿sí? Para que el Señor no lo matara. Acá el Señor nos dice a nosotros que en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia. Esto es un acto de limpieza nuestra por medio de su sangre, porque el Señor, aún por medio de la sangre, nos limpió nuestras conciencias de obras muertas. Y dice aquí, lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermano, asimismo, como es ese sacerdocio levítico, en lo espiritual nosotros nos presentamos al Señor, y entonces nosotros ministramos al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Si nosotros vemos en Hechos 13, allí habían varios profetas, habían maestros, habían varios, y estaban ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo dice, o sea, toma un profeta y dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es ministrar al Señor?
Entonces estaban en la adoración, estaban en todo lo que es. Miren, nosotros tenemos esto de que las palabras proféticas, el Señor nos decía a nosotros que estuviéramos leyendo esas palabras proféticas. ¿Por qué? Porque es para recordarnos a nosotros lo que Él nos ha dicho. A ellos se lo dejaron escrito en su palabra, en la Biblia, y ellos oran y decían: Señor, acuérdate que tú dijiste. ¿Sí? Ellos clamaban cuando estaban en Egipto, ellos clamaban acerca de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, sus padres, y que les había dado la tierra de Canaán, y ellos oraban. Asimismo, José da mandamiento de que cuando salgan de Egipto se lleven sus huesos a la tierra prometida. Y ese mandamiento fue cumplido. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que tenemos un sacerdocio aquí y debemos de iniciar por presentarnos al Señor. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, hermano, allí el Señor nos da para nosotros, para ministrar al pueblo, nos da de esos recursos que es la palabra de Dios, hermanos. Nos da todos los recursos para que nosotros podamos desarrollar ese ministerio. Si nosotros vemos en la Biblia textual, en Romanos 15, pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndonos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús, a los gentiles, oficiar como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es muy tremendo, mis hermanos. Mire que aquí en el versículo 16 nos está diciendo: para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el evangelio de Dios. ¿De dónde fue traído este evangelio de Dios que le dieron al apóstol Pablo? Fue por revelación del Señor Jesucristo. Y entonces él está diciendo que como sacerdote, para oficiar, ¿sí? Para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, para oficiar como sacerdote el evangelio de Dios. Entonces, hermanos, nosotros cuando vamos a la presencia del Señor, nosotros traemos también, ¿sí? Para ser servidores de Cristo Jesús a las personas que se necesitan, a oficiar como sacerdotes el evangelio de Dios. O sea, tanto a la iglesia como al que no conoce. Entonces, esto es anunciar las proezas. Esto es lo que el apóstol Pedro dice, que nos llamaron a nosotros, que nosotros somos piedras vivas. Sí, por eso también podemos tener mucho cuidado, porque el Señor también dice: ay de los que son de piedra de tropiezo, porque estamos mostrando un sacerdocio del Señor, sí, que es puro, santo. Nosotros hemos hablado y hablamos acerca del ministerio de la mujer, mis hermanos. Y es importante que la mujer en el ministerio que el Señor le ha dado, esta mujer sea también espiritual, tanto como el varón también. Y que sean ministrados, porque es que, hermanos, muchas personas han caído en ese lugar de gloria que el Señor les ha colocado, pero por no ministrarse, por vergüenza. Pero esa es la estrategia del enemigo, que a usted le dé vergüenza para que así no sea ministrado. Y el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: si no te dejas lavar los pies, si no te dejas ministrar, no tienes parte conmigo. No sé, hermanos, cómo estas personas sin ser ministrados, hermanos. Tuvimos unas ocasiones donde un profeta, hermano, el Señor lo levanta como profeta, venía de otro lugar, de otra iglesia, y unas profecías pero muy tremendas que estaba dando en el ministerio. Y, hermanos, es muy tremendo que después se le empieza a mezclar esa profecía. Y entonces yo le dije: mira, ¿vos has sido ministrado en la iglesia donde venís? Me dice: no. Me dice: tené cuidado, tu profecía está siendo mezclada, hay que ministrarte. Entonces, por el momento,
cuando vayas a ministrar algo, vas a profetizar algo, vas a dar una profecía, hacémelo saber primeramente a mí. Se enalteció y se fue del ministerio. Y después por allá le pasó una cosa bien tremenda. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Si no te lavas los pies, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, dice, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada, óigalo bien, por el Espíritu Santo. Esto es muy tremendo, hermanos. Entonces, el ir a la presencia de Dios, uno trae, hermano, alimento, uno trae agua viva para el pueblo, uno trae aún para uno mismo, hermano. Y entonces, miramos, por ejemplo, ya el apóstol Pedro oficiando como sacerdote, así como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, en lo que se refiere, dice aquí, a los gentiles, oficiar como sacerdote el evangelio de Dios. Y podemos ver cómo el apóstol Pedro, que es llamado a presentar el evangelio a Cornelio y a su familia, hermanos, cómo se resistió. Y cómo aún les dijo, ustedes saben que un judío no puede entrar en la casa de un gentil. Por eso es que el Señor le mostró todos esos animales inmundos y le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí vemos la situación del trabajo que el Señor tuvo que hacer con ese varón Pedro. Y sin embargo, aún más adelante en Gálatas 2, el apóstol Pablo tiene que cuadrarlo a este varón porque simulaba con los gentiles y cuando venían los de la circuncisión, entonces se apartaban y estaba arrastrando a Bernabé y a otros más. Y entonces el apóstol Pablo le dice, esto es digno de condenar. Entonces, hermano, ahí nosotros podemos ver lo importante de la administración, mis hermanos. Cuando oficiamos como sacerdotes el Evangelio de Dios, a Cornelio, todo este pueblo que Cornelio lo invitó, todo este pueblo llegó a los pies del Señor, porque dice que llegue a ser agradable. Y santificada por el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó con Cornelio y su familia? Vino el Espíritu Santo y los llenó, hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces le dice el apóstol Pedro a los de la circuncisión, ¿acaso podemos negarle el bautismo a estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y entonces los mandaron a que se bautizasen en el nombre de Jesús. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos lo que es el desarrollo del sacerdocio. Entonces, mis hermanos, volviendo a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10 nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces nosotros vamos hacia Apocalipsis capítulo 22, donde es cielo nuevo y tierra nueva. Y quiero decirle algo, hermano, acerca del cielo nuevo y tierra nueva. La tierra es quemada, ¿cierto? Cuando hacen ese juicio del Señor, y entonces allí Él restaure y hace un cielo nuevo y una tierra nueva, porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, pero te destruyeron para hacerte una nueva criatura. Vemos la misma hermana, ¿sí? Y que conocí antes de Cristo, y la misma hermana la veo ya restaurada en todo su ser, ¿sí? Pero la veo en el mismo fisonomía. Queriendo decir entonces que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, una restauración, porque él dice, yo hago nuevo todas las cosas. Entonces, después de esto, desciende, en Apocalipsis 21, nos habla de la nueva Jerusalén y cómo desciende sobre la tierra. Y entonces en el versículo 22 nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto,
y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es muy tremendo, hermanos, porque entonces aquí nos dan un contenido bien tremendo, porque nosotros en este momento sabemos que el trono de Dios está en los cielos, ¿sí? Y de allá destronaron, de allá bajaron a Satanás y lo mandaron para acá, para la tierra, ¿cierto? Y todas esas cosas. Entonces aquí nos está diciendo que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos está diciendo que la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, o sea, nosotros, ¿sí? Descenderemos a la tierra. Y aquí está diciendo, mis hermanos, dice que no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, o sea, en la nueva Jerusalén, en la esposa de Cristo. Dice, el trono de Dios y del Cordero, o sea que de los cielos, de ese lugar de los cielos donde está ahora nuestro Dios y está sentado a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo, el Cordero, descenderán, vendrán y estarán en ella, o sea, en la nueva Jerusalén, aquí en la tierra. Y sus siervos le servirán, dice aquí. O sea, nosotros, o sea, unos son novia o esposa, o sea, la nueva Jerusalén, y otros serán los siervos. Y entonces dice aquí, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Lo que nos dice el Señor en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, mis hermanos, si el Señor da esta promesa a las iglesias, a esta iglesia de Filadelfia, y el Señor nos está diciendo entonces que el trono de Dios, ¿sí? Y el Cordero, dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, o sea, en la nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. O sea que la novia, allá nos dice que la novia es, o sea, la nueva Jerusalén, la iglesia. La iglesia que es novia, que es esposa, es la nueva Jerusalén. Y los siervos que dice aquí, y sus siervos le servían, son los otros, los sacerdotes, ¿sí? Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Lo que acabamos de leer ahora en Apocalipsis 3. Entonces, si nosotros miramos el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote tenía una mitra que decía santidad a Yahvé. Y entonces aquí también el prototipo, que el antiguo pacto es una sombra y una figura de lo que ha de venir, dice, verán su rostro y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, entonces aquí vemos la novia o la esposa del Cordero, que es la nueva Jerusalén, los siervos que ministrarán, que son los sacerdotes de Dios para eternos, ¿sí? Y están las naciones, porque dice aquí que acerca del árbol de la vida, y este árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces aquí se instaura lo que el Señor lo que Él quiso hacer en el comienzo en el Edén, mis hermanos.
Lo que Él quiso hacer en el Edén, aquí con mayores veras lo hace aquí en la tierra, y aún Él desciende su trono y todo ello. Y están los sacerdotes que quería hacerlo con la nación de Israel, ¿sí? Y aún, hermanos, tenemos que entender que nosotros, o sea, si no casas para novia, pues estarías como sacerdote, pero tenés ese mismo cuerpo espiritual, celestial, de Cristo Jesús. Entonces estarías sirviendo, ¿sí?, en las naciones, estarías sirviendo en los lugares donde el Señor colocare la raza humana. Y entonces podríamos entender lo que la visitación que tuvo Abraham, ¿sí? Cuando viene el sacerdote de Dios Altísimo y que le ministra pan y vino y lo bendice a él. Y este sacerdocio, como nos lo dice Hebreos, que era en el versículo 2 del capítulo 7 de Hebreos, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sabemos que este es el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, este sacerdocio que nos está diciendo el Señor, y que estaremos por siempre con Él, y que esto será por los siglos de los siglos, hermanos, dice aquí: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este sacerdocio es eterno, y hacia todo lo que el Señor va a hacer y va a ministrar. Si nosotros miramos en Isaías capítulo 55, el versículo 8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una limitación como humanos, pero como hijos de Dios, como nueva creación, nuestro ser debe estar, así como dice el Señor, el apóstol Pablo nos dice: tenemos la mente de Cristo. O sea, nuestro ser es la imaginación, hermanos. Nuestro ser debe estar apuntado hacia todo lo que el Señor va a hacer con nosotros. Hermanos, el enemigo hace que nuestro ser esté en todos los problemas, en todas las situaciones, en que no puedo, en que esto, en que lo otro, ¿sí? En que aquí, en que allá. Pero, hermano, debemos de empezar a hacer un cambio de nuestros pensamientos, ¿sí? Porque el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces tenemos que unirnos a los pensamientos de Dios. Dice: ni vuestros caminos, los caminos del Señor, dice Yahvé. Dice: como son altos el cielo y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Entonces, si el apóstol Pablo nos dice, si el Señor nos dice, tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que pensar así como el Señor ha pensado en nuestro sacerdocio, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sea el Señor bendecido por siempre y exaltado, porque los pensamientos del Señor para con nosotros son más altos que nuestros pensamientos. Gracias, Señor, bendito Rey, porque nos das un ser, una imaginación para imaginarnos lo que somos contigo, Señor, en este sacerdocio, Padre. Te damos gracias, Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, decía, Señor, bendito Rey, Señor, que
él oficiaba como sacerdote el evangelio de Dios, Señor, nosotros podamos también decir que estamos oficiando como sacerdotes aquí en la tierra, Señor, tu evangelio, Padre. Así como lo dice el apóstol Pedro, Señor, que somos un reino de sacerdotes y de gente santa para ministrar, para dar a conocer tus proezas, Señor. Señor, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ensancha nuestro corazón, tú dices, Señor. Tú dices que ensancha tu corazón. Tú dices que ensancha las estacas de tus tiendas y que no seas escasa. Ensancha, imagina lo que voy a hacer contigo. Cosas extrañas hará el Señor con vosotros. Es solamente que extiende el sitio de tu tienda. No seas escasa, corre las estacas, porque grandes cosas haré con vosotros. Es solamente que guardes mi pacto y seas perfecto, te dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones del Altísimo para tu vida. Y que seas entendido en lo que el Señor te dice.